Hoy estoy de regreso en este 2019. Gracias por tu compañía. De esto y de lo otro es un espacio para pensar, para reflexionar y para sacarnos a todos, a ti y a mí, del mecanicismo diario, del pensamiento repetitivo, de la postración mental. Tengo dos buenos amigos que son un poco puritanos en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. Un poco alarmista y no en vano. Todas las sociedades condenan de una manera u otra el consumo de bebidas alcohólicas. Lo regulan, le ponen altos impuestos a estos productos. La sociedad ve con sospecha todo lo relacionado con el etanol. No es de extrañar que en la historia se dictaran leyes secas en diferentes países borrando de un plumazo la libertad de los individuos para consumir alcohol. Quizás el ejemplo más popularizado gracias al cine fue la ley seca en los Estados Unidos, donde lograron fallidamente colar esta ley como una enmienda a la Constitución. Y digo fallidamente porque al final tuvieron que revertirlo todo. Gracias a Dios. Otro ejemplo es el mundo musulmán, donde se castiga fuertemente el uso del alcohol. El siglo XX, que parece un siglo bastante liberal, es sin embargo el siglo de las prohibiciones del alcohol, prohibiciones parciales o totales. Así que vemos estas leyes aplicadas en Canadá, en Rusia, en Islandia, en Noruega, en Finlandia y por supuesto en Estados Unidos. Estos dos buenos amigos que les comento son dos grandes conversadores y se reúnen cuando la carencia económica lo permite a saborear una botella de ron en el balcón y a conversar de lo humano y lo divino, tal y como hacemos aquí. Pero sin embargo siempre beben con cierto recelo, con la sospecha de estar haciendo algo incorrecto o poco responsable. Pero veamos, Carlos y René, que así se llaman estos amigos míos, preguntémonos lo siguiente: ¿por qué bebemos? ¿Cuál es la razón? Hoy, en De Esto y de lo Otro, hablamos del alcohol. De esto y de lo otro, un diálogo con el pensamiento. Es como la improvisación en el jazz. Tomamos una idea y le damos vueltas y vueltas. Donde hablamos de lo humano y lo divino. La idea es que nos hagamos preguntas. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. Yo no tengo la respuesta. Ni siquiera sé si son posibles. Para mí lo importante es que nos cuestionemos. De esto y de lo otro. Un podcast con Ernesto García. Para mí es sorprendente la necesidad de los seres humanos por todo tipo de droga. Y uso la palabra droga como cualquier sustancia que actúe sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual. Cualquier sustancia que altere el estado de ánimo, cualquier sustancia que nos haga experimentar nuevas sensaciones. Por supuesto, el uso y el abuso de esta sustancia trae consigo también la dependencia y efectos secundarios no deseados. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestra especie siente fascinación y se siente atraída por estas sustancias? Me gustaría que nos centráramos hoy en el alcohol y me gustaría que lo analizáramos sin reprimendas, sin sermones. Propongo que nos acerquemos y cuestionemos de una manera abierta y sin tapujos el porqué de esta necesidad humana. Siempre me ha llamado la atención que cada vez que veo un documental sobre seres humanos que viven en tribus, en clanes, en periodos casi neolíticos, tribus actuales de cazadores, recolectores, tribus africanas, otras poblaciones, habitantes de las islas del Pacífico, grupos humanos que habitan las selvas del Amazonas, etcétera, etcétera. Siempre noto varias cosas en común en estos ejemplos. Son grupos pequeños de no más de 150 sujetos, son grupos humanos organizados a través de ciertas jerarquías, tienen características nómadas, el uso del lenguaje y de herramientas elaboradas según la disponibilidad de materiales que ofrece el ambiente donde viven. Y otra cosa que une a todos estos grupos humanos y siempre me llama la atención
es que comparten el amor por el alcohol. ¿Por qué? Porque estos seres humanos que viven al borde de la hambruna, al filo de la muerte diaria, enfrentando peligros, carencias, enfermedades, destinan parte de su alimento y de su tiempo a la producción de alcohol. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta necesidad humana? Lo primero que tenemos que saber es que el alcohol etílico, que es el alcohol que consumimos los humanos, es una sustancia química orgánica, o sea, no es una sustancia pura compuesta por moléculas únicas, como puede ser el hidrógeno, el potasio, el cobre, el hierro, etc. El alcohol, como toda sustancia orgánica, está compuesta por una combinación de moléculas de carbono con hidrógeno, nitrógeno o con oxígeno. Por lo tanto, no encontraremos nunca el alcohol en la tabla periódica de los elementos. No hay un árbol de alcohol, no hay un manantial que lo produzca, no hay sales que mezcladas con agua nos dé alcohol. El alcohol no es algo que podamos encontrar con facilidad en el mundo natural. Y cuando lo encontramos es por accidente, por una serie de sucesos que hacen que se produzca. Digamos, un árbol de donde caen frutas, las frutas comienzan a descomponerse y la presencia en el aire de ciertos hongos microscópicos hace que ocurra la fermentación. De esto y de lo otro, comparte y suscríbete. Mi especulación me lleva a pensar que a través de la observación los primeros humanos, antes incluso de la existencia del Homo sapiens, se dieron cuenta de que al consumir estos frutos fermentados se alteraban los sentidos. Ocurría algo parecido a lo que hoy llamamos borrachera. Quizás los primeros homínidos visitaban estos árboles frutales como hoy visitamos los bares y cantinas y consumían estos frutos fermentados buscando alterar la visión del mundo en que vivían. La inteligencia humana, ese cerebro gigantesco que nos sirvió para crear herramientas útiles, para calcular y pensar en términos de futuro, ese cerebro bendecido por la naturaleza y evolucionado que nos regaló el lenguaje, la organización para la cacería, el uso del fuego y la piedra, también nos regaló la posibilidad de descubrir y diría con todo atrevimiento nos permitió domesticar el alcohol. Y uso la palabra domesticar con toda soltura. Tomamos de la naturaleza a los animales y los domesticamos para nuestra conveniencia, explotando las diferentes características de estos. Tomamos también de la naturaleza las semillas de las plantas y fuimos escogiendo solo aquellas semillas más productivas, aquellas más resistentes al clima, las enfermedades, los ataques de las plagas, etc. Y fuimos domesticando esas plantas para crear nuestra propia comida. De la misma forma, y recalco, es una pura especulación mía, pero no sin base, fuimos domesticando el proceso del alcohol, el proceso de atraer y multiplicar estos hongos microscópicos que hoy llamamos levadura y lo utilizamos para fermentar frutos, para obtener de estos frutos alcohol. Y luego aprendimos, o más bien descubrimos, cómo obtener alcohol mucho más puro, más potente, más concentrado, mediante la destilación. Sabemos por diferentes descubrimientos arqueológicos que hace más de 10.000 años en Persia ya disfrutaban de una bebida de miel fermentada. Sabemos también que hace 8.000 años en la zona del mar Caspio se cultivaba la uva con fines etílicos, o sea, para la producción de vino. Sabemos también que hace 6.000 años se producía vino en Mesopotamia y que hace 5.000 años la cerveza, el vino eran productos comerciados por los egipcios y por supuesto consumidos por ellos por todo el mar Mediterráneo. Pero a mí todavía todas estas fechas me parecen recientes. En mis especulaciones siempre he pensado que esta domesticación del alcohol debió ocurrir en épocas de las cavernas o mucho antes, porque para llegar al consumo del alcohol, incluso antes de poderlo producir, tuvo que ocurrir algo desde el punto de vista evolutivo que nos permitiera el consumo
y la metabolización del alcohol. Los descubrimientos arqueológicos nos demuestran, mediante vasijas, papiros, jeroglíficos, escrituras cuneiformes, el uso, producción y comercio del alcohol. Pero, ¿cómo encontramos evidencia de este consumo en la época prehistórica? Incluso más allá. Quizás en épocas tan remotas que anteceden nuestra propia existencia, que anteceden la existencia de lo que llamamos Homo sapiens sapiens. Date un gusto. Piensa. De esto y de lo otro. En el Caribe, en las islas Barbados, Nevis y St. Kitts, una serie de pequeños monos de la especie Velvet, pequeños monos de rostro negro, estos pillos, han desarrollado el gusto, o como dirían otros, el vicio del alcohol, robando los tragos a los turistas. Un grupo de científicos tomaron unos 1000 monitos de estos y condujeron un estudio de la relación de estos animales con el alcohol y encontraron lo siguiente. La mayoría de los monos eran bebedores sociales. Les gustaba la bebida más suave, que estuviera mezclada con jugos de fruta, y solían beber en compañía de otros monos y nunca antes de una buena comida. Otro grupo de alrededor del 15% se comportaban como bebedores regulares. Estos monos preferían su trago bien cargado, si era posible sin mezcla de jugos o azúcares. Estos eran monos líderes, muy bien llevados con los otros monos y por lo general tenían altos puestos en la jerarquía social de la manada. Solo un 5% de la totalidad estudiada de los monos mostraban características parecidas a lo que llamamos borrachos. Este 5% bebía rápido, era propenso a la pelea y a caer desmayados por la bebida. Muchos de estos monos borrachos problemáticos eran monos jóvenes y a diferencia del grupo anterior de los bebedores regulares, aunque bebían cantidades iguales o incluso menos que los anteriores, se diferenciaban de estos en cuanto a la manera de beber y de comportarse una vez bebidos. El último grupo, que era alrededor de un 15% de los 1000 monos, preferían muy poco o ninguna bebida alcohólica. Los científicos, y esta es la parte interesante, los científicos encontraron que este patrón se comportaba idéntico al patrón de los bebedores humanos. ¿Qué quiere decir? Que una mayoría de los bebedores humanos son bebedores sociales. Un 15% de los bebedores son bebedores funcionales, regulares pero funcionales. Un 5% de los humanos son borrachos problemáticos. Y alrededor de un 15% de las personas que beben muy poco o no consumen para nada bebidas alcohólicas. ¿Qué pretendemos de estudios como este? Se ha pensado siempre que el consumo de alcohol es una conducta aprendida, una conducta puramente cultural, heredada de generaciones a otras generaciones. Pero la atracción por la bebida podría ocultar interrogantes mucho más sutiles y verdaderas. Y yo te pregunto nuevamente, ¿por qué? ¿Qué nos lleva a todas las culturas del mundo a producir y consumir bebidas alcohólicas? Quizás la respuesta esté en nuestro propio ADN, en nuestra propia evolución como especie. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diario. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. Hoy estoy conversando contigo sobre el alcohol y nuestra relación con él. Sobre todo nuestra propensión, búsqueda y disfrute de este complejo químico. El consumo de alcohol cobra la vida de 88,000 personas anuales en Estados Unidos solamente. Aún así, persistimos en su consumo. Aún sabiendo
que nos puede producir enfermedades o afectaciones a la salud, se sabe que el consumo de alcohol activa en nuestro cerebro las zonas de premio y placer, las zonas de motivación y deseo. Evolutivamente, el sistema de recompensa es muy importante, ya que nos hace comprender qué necesitamos para la subsistencia. Cuando hacemos algo que nos es placentero, el cerebro nos gratifica para que lo repitamos una y otra vez. Entre las cosas que activan el sistema de recompensa están, por supuesto, la comida, el agua, el sexo y los sentimientos maternales y paternales. ¿Cómo es posible que el alcohol provoque en nuestro cuerpo los mismos efectos? ¿Por qué el cerebro activa estas zonas de recompensa reservadas a asuntos tan vitales como comer, el agua y el sexo? Y aquí podría jugar un rol fundamental un gen. Un gen que podría ser responsable por la posibilidad de metabolizar el alcohol. Este gen es llamado el ADH4. El ADH4, el alcohol deshidrogenasa, es el responsable de las enzimas que nos permiten a nosotros los humanos metabolizar el alcohol. Y aquí viene el dato más importante que quizás responda nuestra adaptabilidad y relación con el etanol. Un grupo de científicos de la Fundación para la Evolución Molecular Aplicada, encabezada a este grupo por el biólogo Matthew Carrigan, encontró hace un par de años que esta mutación en el alcohol deshidrogenasa, el ADH4, puede haber ocurrido hace unos 10 millones de años. Esto, señores, fue mucho antes del Australopithecus, grupo al cual pertenecen los restos del famoso Australopithecus lucis, que fue excavado en 1974 y que pertenecieron a una hembra Australopithecus afarensis, que vivió y caminó en las tierras de África hace apenas unos 4 millones de años. Y aquí estamos hablando en 10 millones de años. Estamos hablando aquí en épocas cuando aún compartíamos antecesores con los gorilas y la mayoría de los primates. Lo cual confirma este dato mis sospechas de que mucho antes de que existiera nuestra especie del Homo sapiens sapiens, mucho antes de soñar con construir herramientas en los albores de los primeros pasos sobre dos patas, nuestros antecesores ya habían comenzado a consumir alcohol. A través de la paleogenética, una ciencia bastante reciente que resucita las proteínas de organismos que ya están extintos para estudiarlos, Carrigan y su equipo creen que el cambio radical ocurre con el desplazamiento de los primates de la copa de los árboles hacia el suelo. O sea que los primeros pasos sobre la tierra y luego nuestra tendencia bípeda, o sea, a caminar sobre dos pies, hizo que aumentara el consumo de frutas que yacían en el suelo, frutas maduras y frutas fermentadas. La necesidad de sacar provecho a estos alimentos comenzó una evolución que permitía a aquellos primates comer en abundancia estos frutos fermentados y sobrevivieran más saludables que otros. Estos frutos muy maduros son ricos en azúcares y por ende tienden a contener más carbohidratos y más energía. De ahí quizás desarrollamos la idea primitiva en nuestras cabezas: frutas fermentadas, comida que proporciona abundante energía. Y aquí entro de nuevo en el campo de la especulación. Pero hay varias teorías, como la teoría de la fruta, que intenta explicar el por qué los primates desarrollaron la visión en color. Y según nos explica esta teoría, fue para detectar la fruta madura, la fruta roja de entre el follaje verde. Quizás estas mutaciones permitieron a aquellos que podían ver en color sobrevivir con más facilidad y reproducirse. Y aquí es donde especulo yo abiertamente. ¿Quién sabe si en esto influyó la necesidad por encontrar estos frutos fermentados, llenos de azúcares y por lo tanto llenos de energía? Por ejemplo, una taza de jugo de uva
tal cual, la uva convertida en jugo, contiene unas 150 calorías. Sin embargo, la misma cantidad de jugo de uva fermentada, o sea, de vino, contiene unas 200 calorías, 25% más de calorías, lo cual en situaciones de hambruna y sobrevivencia hace una diferencia notable. Escuchemos al profesor Robert Dudley de la Universidad de California ampliar esta información con lo que él llamó The Drunken Monkey Argument, el argumento del mono borracho. El argumento del mono borracho es que estamos interesados en el alcohol porque hemos evolucionado como primates comedores de frutas y el alcohol se encuentra naturalmente en las frutas en estos ambientes tropicales y nos gusta beber porque tenemos sentimientos positivos cuando bebemos. Históricamente había sido beneficioso cuando comemos frutas maduras, pero ahora se ha convertido en algo negativo porque tenemos acceso a grandes cantidades y grandes concentraciones de alcohol. De todas formas, ¿de dónde viene el alcohol? Resulta que la levadura que produce el alcohol, que fermenta azúcar y produce dióxido de carbono y moléculas de alcohol, y estas esporas de levaduras están por todas partes, aterrizan en las frutas, aterrizan en las flores, incluso antes de que éstas se conviertan en frutas. La levadura está en todas partes, el azúcar está en las frutas, la levadura fermenta estos azúcares y produce el alcohol que atrae a los monos primates y nuestros antecesores. La hipótesis es que ellos preferían las frutas con altos contenidos de alcohol. Nosotros hemos heredado una predisposición ancestral que relaciona alcohol con grandes valores nutricionales. Buscamos frutas en las selvas y en la jungla del asfalto buscamos ese alcohol en nuestros supermercados. Si te gusta el podcast, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, recomiéndalo a tus enemigos. Hasta el momento, el modelo sobre el consumo de alcohol y los distintos trastornos que puede causar a la salud se basan en la hipótesis que el alcohol era un hábito adquirido por los humanos recientemente. Recientemente me refiero desde el punto de vista evolutivo, o sea, que es un hábito que sería incompatible con nuestro genoma humano. Y esa incompatibilidad era la causa de que el alcohol produzca daños a la salud. Según el estudio del equipo liderado por Matthew Carrigan, titulado Adaptación de los homínidos para metabolizar el etanol mucho antes que los humanos usaran la fermentación, vemos que esto no es el caso, que no es así. La existencia humana está ligada a la posibilidad de metabolizar el alcohol. No creamos el hábito de beber alcohol, bebemos alcohol porque somos humanos. Quizás esto explica por qué, sin importar de qué parte del mundo, en qué momento de la historia, todas las culturas han fermentado para extraer el preciado líquido. Los humanos hemos inventado dioses del alcohol. El Dionisio, el Baco, dios griego de la fertilidad y el vino. A Can, dios maya del alcohol. A Eris, divinidad nórdica asociada a la cerveza. A Isen Moyo, deidad budista relacionada con las tabernas. Bamaguge, espíritu africano de la embriaguez. Inari, la diosa japonesa del sake. En la antigüedad tenemos a Neftis en Egipto, a Ninkasi en Sumeria. En la religión yoruba, Ogún es el dios del ron. En fin, queridos amigos, que donde quiera que miremos, habrán un ser sobrenatural ligado y adorado por sus cualidades etílicas. Creamos nuestros dioses a nuestra imagen y semejanza, y ellos, como nosotros, deberían beber y santificar nuestras borracheras. En la tradición judeocristiana, la bebida es celebrada en muchos casos. En las Sagradas Escrituras el vino juega un papel fundamental. No solo es una bebida más, sino que tiene valor simbólico. Y hoy usamos el vino como parte de la Eucaristía, donde simboliza la sangre de Jesucristo. No hay que pasar por alto que el primer milagro de Jesucristo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y por supuesto, en la última cena de Jesucristo con sus apóstoles,
antes de la resurrección, el vino estuvo presente. En el Viejo Testamento también, ¿qué piensas que fue lo primero que sembró Noé al bajar las aguas del diluvio, del gran diluvio? Pues plantó viñas, uvas para vino. En la Biblia en general no se condena el vino, sino el abuso del vino, o sea, se condena la borrachera. Incluso sospecho que cuando el profeta Mahoma declaró harán el consumo de alcohol, prohibiéndolo, fue basado en que se consumía quizás en demasía para sus gustos y sus enseñanzas. Según Gonzalo en su libro El otro mundo del vino, quizás en tono de jodedera, dice que la respuesta a la prohibición del alcohol en el mundo musulmán se debió a una bronca entre dos borrachos seguidores del profeta, y quizás tenga razón, ya que en el Corán no solo hay en el Corán solo hay 6 versículos dedicados al tema del alcohol. Ni siquiera los 6 lo hacen de manera despectiva, sino por el contrario. Y aunque las interpretaciones que se hacen de este tema son la prohibición, si leemos en profundidad, lo que dicen estos versículos son más bien consejos. Además, otra cosa muy interesante es que el paraíso de Alá está lleno de arroyos de vino, y el vino es uno de los placeres que tendrá el que logre alcanzar este paraíso. Dice exactamente en Sura 47:15, y cito: imagen del jardín prometido a quienes temen a Alá. Habrá en él arroyos de agua incorruptible, arroyos de leche de gusto inalterable, arroyos de vino, delicia de los bebedores, arroyos de depurada miel. O sea, fin de la cita. O sea, que para los musulmanes no está prohibido el alcohol, sino que es una promesa solo alcanzable para aquellos elegidos. Otra cosa curiosa es que la palabra alcohol nos llega del árabe, de la unión de dos palabras, al, que significa el, y kohol, que quiere decir sutil. En un inicio, alcohol se usaba para referirse a un polvo negro que se utilizaba para pintarse los ojos, algo así como un delineador en los ojos. Pero los árabes en sus escritos comenzaron a utilizar la palabra alcohol para referirse a la destilación de uvas y frutas en la antigua Grecia y en Roma. No debemos desestimar que los árabes conquistaron y ocuparon gran parte de la península ibérica, lo que hoy sería el sur de España, durante casi toda la Edad Media hasta el Renacimiento, casi 800 años. Así que no es de extrañar que hoy en día el uso de la palabra alcohol sea tan extendida en varias lenguas europeas. Podría estar horas y horas mencionando diferentes bebidas alcohólicas que nos han acompañado a los humanos. Sería largo y tendido y creo que no aportaría nada a nuestra conversación. Pero de seguro si hay algo en el mundo vegetal e incluso animal de donde el ser humano ha podido extraer alcohol, lo ha hecho. En el mundo puritano, el alcohol es considerado un vicio. Existe una hipocresía rampante en cuanto a la calidad y el precio de la bebida. Si la bebida es cara y se bebe en los altos círculos, entonces beber es un hecho permisible y social. Pero si es barata y la consumen los pobres, se condena como una lacra social. El vino en copa alta de vidrio, el buen whisky, el coñac añejados en barriles, siempre acompaña las celebraciones de pudientes y acaudalados. Pero sin embargo, un poco de ron en un vaso plástico es visto como un vicio combatible, una plaga que remueve los cimientos de la sociedad. Es por eso que es mejor visto una copa de vino que una jarra de cerveza. La cerveza nos ha acompañado en este viaje humano y hoy por hoy es el tercer líquido que más se bebe en el mundo después del agua y el té. Sí, señores, se bebe más cerveza en el mundo que café. No en vano es mencionada ya en el Código de Hammurabi. Queridos amigos, a nuestro hígado
le da lo mismo que sea un vino excelente, de excelente cosecha, de excelente uva, de excelente añejo o una bebida fermentada caseramente. No importa si es un Tequila Ley 925 que se vendió la botella por 3.5 millones de dólares o una botella de cerveza barata. Nuestro hígado lo procesará todo como etanol y se subirá a la cabeza de igual forma para alejarnos y relajarnos de nuestros problemas diarios. Me imagino a nuestros antepasados danzando y bebiendo junto al fuego, contando historias de cacerías, historias gloriosas que no serían ajenas a la muerte y al heroísmo, todos compartiendo unidos con el único propósito de sobrevivir y pasar un rato de esparcimiento lejos de una realidad cruda y jodida. Porque el alcohol nos calienta en el frío, nos refresca en el calor y sobre todo nos regala un momento de humor y salamería. Aunque claro, no es ajeno a la bronca y a la puñalada. Pero todo en la vida, las cosas malas siempre sobresalen y perduran. Y en la bebida pasa lo mismo. No salen en las noticias lo bien que la pasaron cientos de miles de personas mientras bebían y festejaban. Salen en los noticieros y en los diarios las broncas, los accidentes, las riñas y los asesinatos que pudo causar el alcohol. A mis buenos amigos, Carlos y René, yo no sé ustedes, pero yo me he quedado convencido. El ser humano no bebe por antojo, bebe alcohol porque es humano y es humano disfrutarlo. Así que me serviré un whisky scotch con un poco de hielo y espero que tú también lo hagas con tu tribu, con tu familia, con tus amigos y célebres, que algún antepasado tuyo hace millones y millones y millones de años te dejó esta herencia genética y al beberte ese trago no haces otra cosa que ser un buen Homo sapiens. Un saludo y gracias por tu compañía. Salud. Date el lujo de pensar. De esto y de lo otro.